esta clase, que es la clase número 3 de sistemas operativos, que estaba pendiente, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de la comunicación entre procesos según el autor Andrew Tannenbaum, el autor del libro de sistemas operativos modernos, que es uno de los grandes autores en el área de lo que es los sistemas operativos, tanto Linux como los de Windows. Entonces, en su libro él trata el problema de la planificación y los problemas clásicos que tienen que ver con la sincronización de procesos. Muy bien, entonces lo que son los contenidos, ¿verdad? Vamos a ver los siguientes temas: introducción a los procesos, comunicación entre los procesos o IPC, tenemos la planificación de los procesos, tenemos los problemas clásicos de comunicación y al final vamos a tener las conclusiones. Introducción a los procesos. En una definición tenemos que un proceso es un programa de ejecución que tiene su propio espacio de direcciones, control de programas, registro y pila. Entonces tenemos en primer lugar el código, que es un conjunto de instrucciones del programa. Por otro lado tenemos los datos, que son variables y constantes. Por otro lado tenemos las pilas, que son los datos temporales. El heap, que a veces se confunde con la pila, pero el heap se le llama montículo y es la memoria dinámica como tal, ¿verdad? Y tenemos los estados de los procesos, visto de una manera teórica: el proceso nuevo, que es el proceso creado, listo, cuando ese estado listo es cuando está esperando CPU, el estado ejecutando, o cuando el proceso se está ejecutando, que está usando la CPU, cuando el proceso está esperando, que está esperando el evento, y finalmente el proceso terminado, que es cuando finaliza y libera los recursos del computador. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver un poco lo que es la forma en que se presenta la memoria principal. Tenemos el contador del programa, ¿verdad? Que tiene su espacio de memoria. Tenemos el distribuidor, que también tiene su espacio de memoria, y cómo van entrando los procesos y tomando sus espacios, y quién se encarga de administrar los espacios y direcciones que van a ocupar los procesos, el sistema operativo, el kernel, conocido como el kernel. Entonces tenemos por un lado la dirección, que es un índice, ¿verdad? Un puntero, y la palabra, que es donde se ubica el contenido de los datos o de los recursos que se van a manejar. Tenemos los estados de los procesos según Tannenbaum, que ya habíamos dicho antes: nuevo, listo, ejecutando, esperando y terminado, pero no van siempre en ese orden, ¿no? Pueden haber bifurcaciones, ¿no? Siempre el proceso inicia en nuevo y pasa listo, que es el proceso donde el proceso es admitido en los sistemas de procesos listos o en la lista de procesos, ¿no? De listo pasa ejecutando cuando el planificador le asigna el CPU al proceso. Después pasa de ejecutando a esperando, que el proceso no termina, sino que puede suceder que está terminando su quantum de tiempo, dependiendo de la estrategia que se esté utilizando. Entonces el proceso espera un evento de entrada y salida, una señal. Luego ese proceso que está esperando puede pasar a listo, que es el evento por el que esperaba ha ocurrido, o sea que de estar suspendido se coloca en la lista, se pone en cola para volverse a ejecutar, y entonces se pasa a ejecutando. Y cuando se está ejecutando, ese proceso pasa listo otra vez y es interrumpido porque termina su fin de quantum, o sea, su tiempo, y de ejecutando, cuando él ya termina de realizar toda su tarea completada, pasa terminado. Entonces el proceso ha finalizado su ejecución. Entonces también puede suceder que un proceso que esté listo sea abortado. En ese caso el proceso es eliminado del sistema, también puede pasar de listo a terminado. Y tenemos un proceso que puede saltarse las colas o las estrategias, ya que un proceso de mayor prioridad puede tomar la CPU y pasar por encima de la cola de los procesos. Eso depende de la estrategia. Aquí podemos ver en un esquema mucho más gráfico, un esquema que nos permite ver el proceso nuevo, pasa a ser admitido y se prepara. En sección de preparado entra en una lista, se lista, y ahí puede suceder
que el proceso se le dé el permiso de ejecución, pasa la ejecución, pero como el proceso puede ser muy largo, él va tomando quantum de tiempo y de ejecución puede pasar a preparado y seguir un ciclo de espera entre preparado y ejecución. Sin embargo, en un proceso puede ser bloqueado permanentemente por un tiempo periodo más largo. Entonces significa que otro proceso está tomando turnos, otros procesos. Entonces, pero él puede volverse a colocar en la cola de procesos que están preparados o que están listos para volver a tomar otro grupo de turnos hasta que finalmente termina el proceso. Generalmente, ¿qué sucede entre un proceso bloqueado y no preparado? Bueno, un proceso bloqueado puede no tener los recursos a la mano, por lo menos que necesite imprimir o que necesite hacer algún guardado en el disco duro o realizar alguna tarea adicional. Entonces otros procesos pueden tomar el control y es ahí donde el sistema operativo tiene que mantener una planificación y un control, un feedback. La comunicación entre proceso y PC, vamos a hablar de sus conceptos básicos. La comunicación entre procesos es el mecanismo que permite a los procesos intercambiar datos e información entre sí. Hay necesidad de comunicación entre los procesos. En primer lugar, compartir recursos, sincronizarse para que los procesos no se caigan en una situación de competencia o de carrera. Y la coordinación, que es diferente a la sincronización, porque la coordinación es asincrónica. Es decir, puede sucederse una coordinación a lo largo del tiempo sin que necesariamente se dé uno atrás del otro de forma concurrente o secuencial. En eso tenemos una serie de elementos, que es el paso de información, que es sumamente necesario para la comunicación de los procesos, que es como un proceso puede pasar información a otro, evitar los conflictos, que es evitar que el proceso se interponga entre ellos, se desencadille, y la secuencia apropiada, que es cómo obtener la secuencia correcta con sus debidas dependencias. Ok, entonces pasamos a ver el proceso, ¿verdad? Desde el punto de vista gráfico, vemos cómo estos tres procesos, el verde, que es el proceso 1, el amarillo, el proceso 2 o naranja, y el proceso 3 en rojo, pueden utilizar diversos tipos de recursos, ¿verdad? Aquí podemos que el proceso 1 toma del procesador, de la impresora y de la RAM. El proceso está usando la USB, la impresora y la RAM, y fíjense que el proceso 1 y 2 están compartiendo, digamos, coordinando los recursos de impresora y RAM, y para ellos debe haber una sincronización o también una coordinación entre ellos. Y el último proceso, que el proceso 3, nada más está utilizando la RAM. Entonces aquí podemos ver desde un punto de vista general cómo estos tres procesos utilizan los diversos recursos que hay en la computadora. Fíjense que hay un solo recurso que no están utilizando en este momento los tres procesos, que es el disco. Por ahora todo va dirigido hacia la memoria de acceso aleatorio, la RAM. La comunicación entre procesos y sus métodos, ¿no? Son dentro de los diferentes métodos que existen, estos son, digamos, los más generales o los estándares que tienen todos los sistemas operativos en común, que son las tuberías, que es comunicación unidireccional entre procesos. Acuérdense que una tubería que pasa, por ejemplo, una tubería de agua, el agua no puede ir en contrasentido, tiene que ir en un solo sentido. Igual, en el caso de las colas de mensajes, los mensajes en cola sirven para la lectura síncrona, o sea que un correo, un mensaje que está en una cola al estilo de los correos puede no necesariamente seguir un tiempo específico, ¿no? Sino que puede suceder en mediano y largo plazo. La memoria compartida, un acceso directo a la región de memoria común, ¿verdad? Y que se pueden compartir entre varios procesos, más no al mismo tiempo. Entonces, quien los coordina o los coordina, no los sincroniza, son los semáforos, que el control de acceso a recursos compartidos debe funcionar en un tiempo específico, a diferencia de la cola de los mensajes, que es asíncrono, o sea que puede suceder un tiempo digamos a largo plazo,
pueden sucederse estos eventos, mientras que los semáforos tienen que manejar los eventos a corto y mediano plazo. Y por otro lado tenemos los sockets, que es la comunicación entre procesos que están en red, es decir, varias aplicaciones que están funcionando en una red más compleja. Entonces, los sockets también son una forma de mantener un control, una sincronización, una coordinación entre los procesos que van en red. La comparativa de métodos de IPC, tenemos las tuberías, tienen sus ventajas y desventajas. En el caso de las tuberías es simplemente simple de implementar y tiene una baja sobrecarga, es decir, que no consume tantos recursos de la CPU. La desventaja es que va en una sola dirección y solo son procesos que están relacionados. En el caso de las colas de mensajes son asíncronos, tienen su ventaja, y los procesos no necesariamente los procesos deben estar relacionados, porque al ser asíncrono no necesitas que estén relacionados. La desventaja está en que hay una mayor sobrecarga, ¿verdad? Consume más recursos y hay un límite en los tamaños que se manejan. La memoria compartida tiene la gran ventaja de ser muy rápido y se manejan grandes volúmenes de datos, y su desventaja es que la sincronización se vuelve muy compleja y se requiere mecanismos de bloqueo. Los semáforos, por otro lado, en su ventaja previenen condiciones de carrera, de competencia por los puestos, es mucho más flexible, ¿verdad? Aunque su desventaja es que son difíciles de usar correctamente, ya que esto se programa, y ahí existe la posibilidad de los abrazos mortales o interbloqueos o deadlock, bloqueo de la muerte, ¿no? El interbloqueo o abrazos mortales hacen que dos procesos se bloqueen entre sí y no se puedan desbloquear. Y los sockets, que tienen la ventaja de la comunicación entre redes, va en dos direcciones, pero su desventaja es que son sumamente complejos de programar y tienen una mayor cantidad de sobrecarga de procesos. La comunicación entre procesos tiene el elemento importante que vamos a tratar, que es la sincronización. La sincronización trata de las condiciones de carrera, que son situaciones entre dos o más procesos que hacen y manipulan datos compartidos de forma concurrente, y el resultado final depende del orden de ejecución. Como los sistemas son multiprogramados, todos los procesos van uno atrás del otro, pero se hace la simulación de la pseudoparalelismo, o como que si hubiera concurrencia o simultaneidad. Entonces, pero como los recursos están compartidos, a diferencia de los sistemas que son verdaderamente concurrentes, estos sistemas de pseudoparalelismo tienen que compartir recursos y por tanto las condiciones de carrera no son deseables, tiene que haber una organización, una planificación y un control. Tenemos la región crítica, que es precisamente una consecuencia de evitar la condición de carrera, que es donde cada proceso tiene su propio espacio de recursos y no puede ser utilizado por otro, está aislado con respecto a otro proceso. En la sección del código donde un proceso accede a recursos compartidos que no debe ser accedido simultáneamente por más de un proceso. Tenemos la exclusión mutua, que es el tercero excluido, o sea que cuando un proceso está, aquí dice la propiedad que asegura que cuando un proceso está ejecutando en su región crítica, ningún otro proceso puede estar ejecutándose en esa región crítica. O es uno o es el otro, pero no pueden ser los dos. El requisito para la solución son exclusión mutua, el progreso, o sea que no haya un interbloqueo, que los procesos vayan avanzando y vayan completando sus tareas, que la espera debe ser limitada, o sea que si tiene que detenerse por alguna razón este proceso, la espera no queda hasta el infinito, ¿no? Tiene que en algún momento tener una duración limitada, y que no se base en suposiciones, es decir, los sistemas son no intuitivos, sino que son deterministas, no se basan en suposiciones, sino que se basan en hechos. Entonces la idea es que el sistema no trabaje, digamos, improvisando, sino que el sistema debe estar determinado a realizar tareas previamente programadas. Tenemos que deshabilitar interrupciones, que es un proceso, esas interrupciones forman parte de un proceso que deshabilita todas las interrupciones antes de entrar a su región crítica y las vuelve a habilitar al salir. Que esa es la parte que tiene que ver con el hardware. El hardware es el que interrumpe señales
entre dispositivos físicos, y ellas pueden verse deshabilitadas o habilitadas de acuerdo a las necesidades que tengan el procesador en realizar las tareas que se les piden, ¿no? Variable de bloqueo: utilizar una variable compartida que indica si un proceso está en su región crítica. Y la solución simple es una solución simple, pero que trae también sus problemas. La alternancia estricta: los procesos se turnan estrictamente para entrar en su región crítica. Resuelve la exclusión mutua, pero viola el progreso. Claro, porque los procesos pueden estar hasta el infinito tomando turno, porque si voy reduciendo el quantum de manera estadística y sacándole de manera en fracciones, nos damos cuenta que puede convertirse en una asíntota, ¿no? Nunca puede llegar, o sea, tal vez nunca llega al valor exacto, sino que se queda dividiendo tiempo. Entonces el progreso nunca se da, nunca avanza. Las instrucciones atómicas, que significa que las instrucciones de hardware que se ejecutan en un solo ciclo de CPU, como test and set, que permiten implementar exclusión mutua. Es decir, lo que comienza o termina o se reversa, pero no puede quedar a medio camino, no puede haber inconsistencia. La planificación de procesos, como conceptos básicos: la planificación de procesos es la actividad del sistema operativo que decide qué proceso de la cola de procesos listos se ejecutará a continuación. Tiene varios niveles de planificación: a largo plazo, medio plazo y corto plazo. La función del planificador, que maximizan la utilización del CPU, maximizan el throughput, que es digamos que la transición, ¿no?, entre los procesos, minimizar tiempo de retorno, minimizar tiempos de espera y minimizar tiempos de respuesta. El planificador no expulsivo versus los expulsivos. El no expulsivo es un proceso que mantiene la CPU hasta que se termina o se bloquea voluntariamente. Y el expulsivo, que es un proceso puede ser interrumpido y forzado a liberar la CPU. Y tenemos el despachador, que es el módulo que se debe controlar al proceso seleccionado, cambia de contexto, dependiendo de la situación, puede inclusive cambiar de estrategia, cambia modo usuario e inicia la ejecución del programa. La planificación de procesos tiene criterios de planificación, tiempo de respuesta. Bueno, sí, cuando se está orientado al usuario, ¿no?, tienen los tiempos de respuesta, tiempos de retorno y los tiempos de espera. En cambio, cuando los criterios están orientados al sistema, entonces se enfocan al rendimiento, se enfocan a la equidad y se enfocan a la eficacia. La planificación de procesos, como desde el punto de vista de los algoritmos de planificación, pueden ser no expulsivos o expulsivos, ¿verdad? Entonces tenemos un conjunto de estrategias. Una de esas estrategias es que el primero en llegar es el primero en ser servido, que es la típica cola. Los procesos se van poniendo uno atrás del otro y el primero que va llegando es el primero en ser despachado. Tenemos otro criterio, que es el trabajo más corto primero. Estas son tácticas. Trabajo más corto primero. Entonces el despachador, el planificador, ve cuál es el trabajo, lo ve en la memoria y ve cuál es el más corto de todos y lo va poniendo de primero en la cola. El round robin, en cambio, asigna a todos por igual. Los trata a todos por igual, pero a cada uno le asigna un quantum de tiempo determinado. En el caso de la prioridad, que existen varias versiones, la prioridad en general da a ciertos procesos mayor prioridad que el primero. Entonces existe una variante que es las colas multinivel, donde un proceso, pueden haber muchas colas para los procesos, pero el proceso puede saltarse entre colas viendo a ver cuál cola es más corta. Y las colas de retroalimentación, que son procesos que pueden moverse entre colas. Lo dije mal, ¿no? El proceso que se va moviendo entre colas, que se va retroalimentando, es el de las colas de retroalimentación. En cambio, las colas multinivel tratan de capas. Es decir, hay capas que tienen ciertos tipos de prioridades y hay otras capas que tienen prioridades más bajas. Planificación de procesos. El algoritmo FCFS, que es el de cola, es no expulsivo, un algoritmo no expulsivo que asigna la CPU al primer proceso que llega a la cola de listo. Simple implementar, utiliza estructura de cola FIFO y los procesos mantienen la CPU hasta terminar. Su ventaja es simple, es equitativo y no se produce una situación de inanición. Es decir, que todos los procesos finalizan. El diagrama de Gantt lo podemos ver aquí abajo, ¿verdad? Cómo van estos procesos entrando en cola y van uno atrás del otro, ¿verdad?
La desventaja es que puede producirse el efecto de un convoy, ¿no? Procesos cortos esperan por los largos. O sea que si hay unos tan intercalados procesos cortos y largos, no hay discriminación. El corto va a tener que esperar que el proceso largo termine. Tiempo de espera promedio alto, porque puede ser que se produzca mucha fragmentación y haya muchos procesos largos intercalados. Y es no prioritario, ya que no se considera ningún tipo de prioridad. El efecto convoy, entonces, que es una situación donde varios procesos cortos deben esperar que un proceso largo termine, reduciendo el rendimiento general del sistema y aumentando el tiempo de espera promedio. Ok, entonces vean aquí una pantalla donde podemos ver un proceso, ¿verdad? Fíjense que el proceso A llega primero y se ejecuta. De segundo llega el proceso B, pero tiene que esperar que el proceso A termine. Vamos a poner aquí que el proceso B entra en el tercer tiempo, entra el proceso B, pero él se queda suspendido en espera, que es el color amarillo, naranja, y el verde, que está en ejecución. Cuando el primer proceso llega a su tiempo 7 y finaliza, él entra en ejecución, pero otro proceso ha llegado antes, en el tiempo 4, y está en espera a que el proceso B finalice. Una vez que llega el tiempo 12, el proceso C inicia y deja en espera un proceso que había llegado antes, que es el proceso D, y el E que llegó después del D en el tiempo 7 y 8. Cuando el proceso C finaliza en el tiempo 22, se inicia el proceso D. ¿Por qué no inicia el E? Porque el E llegó después. Entonces el proceso D inicia en el tiempo 23 hasta que finaliza, y es ahí donde el último proceso ejecuta se ejecuta y termina. Y fíjense un detalle: el proceso A es más grande que el proceso B y se ejecutó primero, y el proceso C es más grande y se ejecutó primero que el proceso D, y el E, que fue el más pequeño de todos, tuvo que esperar hasta el final. Entonces vean que se puede ver que esto sigue una secuencia que parece justa, pero los procesos más pequeños se quedan al final. Ahora tenemos dentro de la planificación de procesos el algoritmo de round robin. Este algoritmo es expulsivo, que asigna la CPU a cada proceso por un tiempo fijo llamado quantum. Cada proceso recibe un quantum de tiempo, una fracción de tiempo, y si no termina, vuelve al final de la cola. Previene el monopolio de la CPU, es decir, que un proceso muy grande ocupe todo el CPU y deja los otros procesos en espera. Su ventaja es que es equitativo, no se produce una situación de inanición, todos los procesos avanzan y el tiempo de respuesta es predecible. En el diagrama de Breakdown podemos ver que en este tipo de procesos, todos los procesos tienen la misma cantidad de tiempo asignado, sin importar si sea grande o sea pequeño. Su desventaja es que hay una sobrecarga por cambio de contexto, ¿verdad? El rendimiento depende del quantum y no da prioridades, igual que el anterior, no considera prioridades. Y la selección del quantum puede variar. Hay estrategias de quantum grande, que es el que generalmente se utiliza para los sistemas de tipo cola, como el FCFS. El primero en llegar es el primero en ser servido. El quantum pequeño, que se puede dar cuando hay muchos cambios de contexto, es decir, hay muchos procesos grandes y pequeños intercalados, están muy segmentados o muy fragmentados. Y el óptimo, que es donde el 80% de los procesos terminen en su quantum, que se saca por estadística. Aquí veamos un ejemplo de un proceso arriba, de round robin, ¿verdad? El proceso A tomó su turno aquí de 3 tiempos, ¿verdad? Y el proceso B, que ya había llegado antes de que finalizara el proceso A, toma sus 3 turnos de tiempo. Luego entra el proceso C, pero él no toma turno todavía porque se le va a dar el turno al proceso A y él toma sus 3 quantums de tiempo. Cuando él finaliza, es que ahí le cede el turno al proceso C y él toma sus 3 tiempos de turno de quantum, y después pasa al proceso B, donde ya no necesita los 3 tiempos porque ya en los 2 tiempos de quantum él finaliza y termina su tarea, ¿no? Sin embargo, no le cede el procesador planificador, no le cede al proceso C, sino que sigue con el proceso D, que está en espera desde el tiempo 7, y le concede sus 3 quantum de tiempo. Y cuando él finaliza, deja que el proceso E, que viene entrando fue el último en entrar en el tiempo 8,
y es pequeño, entra el proceso A, necesita solo un solo quantum de tiempo y finalizó. Entonces, ¿a quién le tocaría, a quién le cede ahora el control del procesador? Vuelve al tiempo C y le da otros 3 quantum de tiempo. Sin embargo, todavía el proceso no ha finalizado. Viene el turno al proceso restante, que es el D, que sí le queda ya su último quantum de tiempo, finaliza, y el resto del tiempo se lo da para que el otro proceso, que era el más largo de todos, finalice. Fíjense que tiene 3 y 3, 6, 7, 8, 9 tiempos se tomó. El proceso A se tomó 8 tiempos, el proceso B se tomó 5, el proceso C, que era el más largo, se tomó 9, el proceso D se tomó 4 tiempos y el proceso A se tomó 1. Entonces se ve como un equilibrio, ¿no? Entonces aquí en la parte inferior podemos ver cómo se produjo la fragmentación de estos tiempos, ¿no? Y cómo lo fue resolviendo como una forma de campana de Gauss, ¿no? Dándole a todos un turno más o menos equitativo, y vemos que los procesos en ejecución van tomando sus turnos A, B, A, C, B, D, E, A, C, D, C. Sin embargo, los procesos en espera variaron porque este era su contexto. Planificación de procesos. Tenemos ahora el algoritmo SJF. El algoritmo ¿de qué trata este algoritmo? Un algoritmo que selecciona el proceso con el tiempo de ejecución más corto para ejecutarse a continuación. Existen dos versiones, la versión no expulsiva y la expulsiva, y minimiza el tiempo de espera promedio. Por otro lado, es óptimo para minimizar tiempos de espera. ¿Cuál es su gran ventaja? Tiempos de espera mínimos. Tiene un alto rendimiento porque los procesos cortos completan más rápido, y es adecuado para trabajar batch, que son procesos que están por lotes, ¿no? Por lo menos las nóminas, los procesos de nóminas son los que generalmente se ejecutan en batch. Versiones. La no expulsiva, una vez que un proceso comienza, se ejecuta hasta terminar. En el caso de la expulsiva, si llega un proceso con tiempo de ejecución más corto, el actual es interrumpido. Entonces ahí podemos ver que tenemos unas versiones con ventajas y desventajas. Bueno, su desventaja es que se da la inanición, ¿no? Procesos largos pueden no ejecutarse. Es difícil de implementar, ya que requiere conocer cuánto va a durar el tiempo de un proceso, cosa que es bastante complicado, y no es interactivo. O sea que si un sistema tiene que trabajar con interacción con usuarios, él no trabaja tan bien. Más que todo para sistemas de fábrica, robóticos, ensambladoras de vehículos o sistemas electromecánicos que se les puede medir más fácilmente el tiempo y no son sistemas interactivos. El diagrama de Gantt, ¿verdad? Aquí lo vemos como los procesos van tomando turno, comenzando primero por el más pequeño. Entonces el más pequeño expulsa al más grande y lo manda al final. Entonces el último en ejecutarse es el más grande. Los problemas de la previsión, porque es imposible conocer el tiempo de ejecución exacto. Se estima mediante promedios exponenciales, entonces se requiere cálculos matemáticos bastante complejos. Aquí vamos a ver un ejemplo. Primero entra el proceso A y ocupa 7 tiempos. Y una vez que, en este caso, no expulsivo porque completó A todo el tiempo que necesitó. El proceso B llegó en el tiempo 3, pero tuvo que esperar a que el proceso A terminara. Entonces cuando él salta al proceso C, que viene entrando también, midió su tiempo, o sea, él contó que era un proceso que necesitaba 5 tiempos, y vio que el resto de procesos como el C, en este caso el C tenía 3 y 3, 6, 9, 10 tiempos, lo vio mucho más largo. Antes de ejecutarlo ya había entrado en el tiempo 7 el proceso D, y vio que tenía 4 tiempos, pero en ese momento, antes de ejecutarlo, ya había entrado un proceso que solamente tenía un tiempo, entonces lo manda a ejecutar de primero. Vean que desde la sáltale, ejecuta el más corto primero. Si estos entraron de alguna manera en la lista, en las listas de procesos preparados, los bloqueó. Y si se iban a ejecutar, los bloquea o los cambia en el orden de la cola.
Después del proceso E, buscó al proceso más pequeño de los tres, que es el proceso D, y lo ejecutó hasta que finalizó. Después buscó al siguiente proceso más pequeño, que en este caso era el B, lo ejecuta desde el tiempo 13 hasta que finaliza, y por último deja más largo para el final. Entonces, bueno, vamos a pasar a los problemas clásicos de comunicación entre procesos, ¿verdad? Vamos a hacer una introducción sobre su importancia. Vemos que los problemas clásicos de comunicación entre procesos son fundamentales para entender los desafíos de sincronización, exclusión mutua y compartición de recursos en sistemas operativos. Tenemos tres de los más grandes problemas que tienen los teóricos que se han escrito libros desde las décadas de los años 50, 60, 70 del siglo pasado. El principal ha sido la cena de los filósofos, que modela procesos que compiten por acceso exclusivo a recursos limitados, que se enfoca mucho hacia lo que es los procesos, ¿no? El productor consumidor, que representa procesos que cooperan mediante un buffer compartido, que tiene un enfoque que tiene que ver más que todo con la memoria. Y los lectores y escritores, que gestionan accesos a recursos compartidos con diferentes tipos de operaciones, que tienen mucho que ver con la forma en que se gestionan los sistemas de bases de datos y los modelos relacionales de los sistemas gestores de bases de datos, ¿no? Como técnicamente los motores de los sistemas gestores de bases de datos tienen que gestionar estos recursos compartidos, donde muchos lectores pueden acceder a la región crítica, pero los que escriben no. Solamente el escritor tiene acceso exclusivo. Aplicaciones prácticas: gestiones de bases de datos, sistemas de memoria compartida, sistemas distribuidos, control de dispositivos, sistemas que están embebidos, como son los sistemas robóticos o cibernéticos, y sistemas de seguridad. Problemas clásicos: el problema de la cena de los filósofos, ¿verdad? Que trata de que 5 filósofos sentados alrededor de una mesa con un plato de espagueti. Cada filósofo necesita 2 tenedores para comer. Entonces cada filósofo alterna entre pensar y comer, y solo puede tomar los tenedores a su izquierda y derecha. Debe insultar los tenedores al terminar de comer. Entonces las posibles soluciones a este problema es que si todos lo agarran al mismo tiempo, se interbloquean, o sea, se trancan y ninguno come. Entonces, y si ninguno come, todos se mueren de hambre, teniendo la comida al frente. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? La solución incorrecta dice que es si todos toman el tenedor izquierdo y luego el derecho, si todos lo hacen simultáneamente, se produce un abrazo mortal o un interbloqueo de la muerte, ¿no? Ninguno come, se produce la inanición inmediata. La solución con semáforo, que es utilizar un semáforo por tenedor, que le va avisando a un filósofo que solo puede tomar un tenedor si el semáforo está disponible. O sea que si le da la luz visible, tomará los recursos que necesita. Y la solución que da Tannenbaum, que es el autor del libro de sistemas operativos, donde un filósofo solo puede intentar tomar ambos tenedores a la vez. Si no puede, debe esperar un quantum de tiempo aleatorio. Hay problemas asociados, como es el abrazo mortal, ¿verdad? O el bloqueo mortal. Si todos los filósofos toman su tenedor a la izquierda simultáneamente, nadie podrá tomar el derecho, y entonces el sistema queda bloqueado permanentemente. La de inanición, donde los filósofos podría suceder que nunca consigan ambos tenedores si otros siempre se los toman primero. Entonces la espera puede ser indefinida para alguno de esos procesos. O sea que puede ser que algunos coman y otros simplemente se mueran de hambre. Y la aplicación práctica es que se modelen situaciones donde múltiples procesos compiten por recursos que son limitados. Y de eso tratan los sistemas operativos. Otro de los problemas clásicos es el problema del productor consumidor, donde 2 tipos de procesos comparten un buffer de tamaño de memoria fijo. Los productores generan datos y los insertan en el buffer, y los consumidores extraen los datos del buffer y los procesan. Así que el productor no puede insertar si el buffer está lleno, y por otro lado el consumidor no puede extraer si el buffer está vacío. Podemos ver una representación gráfica abajo donde vemos al productor colocando los elementos dentro del buffer y el consumidor extrayéndolos. Soluciones:
Una es la del buffer acotado con semáforo, utilizar 3 semáforos. Para ello podemos hacer el mutex para acceso exclusivo al buffer. Vacío que cuenta espacios vacíos y el full que cuenta los elementos ocupados. También podemos tener el buffer no acotado donde el productor nunca tiene que esperar, solo se necesita un semáforo para sincronizar al consumidor cuando el buffer esté vacío. También se puede usar un ejemplo, por ejemplo, como el de los carteros, el cartero y el destinatario, ¿no? Digamos que un edificio que tiene un grupo de buzones de cartas y está el cartero y está el vecino que va a buscar o el conserje que va a buscar las cartas. Los dos no pueden estar al mismo tiempo en el mismo lugar donde está el buzón. Entonces hay un semáforo en la entrada de la salida del edificio del buzón para el cartero y hay otro semáforo para la entrada del buzón para el conserje. Entonces si el semáforo está en verde para el cartero, se pone en rojo para el conserje. Sin embargo, tiene que haber otro par de semáforos más que indiquen al cartero como al conserje que el grupo de buzones está o completamente vacío o completamente lleno. Si está completamente lleno, el cartero, aunque tenga luz verde, porque no está el conserje ahí, no puede entrar igual porque tiene los buzones están completamente llenos. Y igualmente para el conserje, aunque tenga luz verde, que significa que el cartero no está dentro del área de los buzones, igual si está en verde pero está en rojo, que indica que el buzón está vacío, no tiene ningún sentido que le entre al buzón de carta. Entonces esos 4 semáforos o esos 2 pares de semáforos tienen que ver con el buffer acotado con semáforo. En el caso del buffer no acotado, simplemente hay un semáforo que indica cuando el sistema de cartas está vacío. Si el sistema de buffer está vacío, entonces el conserje ¿para qué va a ir a buscar cartas? Le queda la vía libre al cartero. Bueno, finalmente tenemos la sincronización necesaria. En ese caso tenemos la exclusión mutua, que es garantizar que solo un proceso acceda al buffer a la vez para evitar condiciones de carrera. Es decir, o entra el cartero o entra el conserje. Acuérdense que podríamos ver a uno como el productor y al otro como el consumidor. En la sincronización del productor, el productor debe esperar si el buffer está lleno. Y cuando se sincroniza el consumidor debe esperar si el buffer está vacío. Bueno, seguimos. Aquí vemos un algoritmo del buffer acotado, ¿verdad? Donde se puede ver en el caso del productor, ¿no? Que lo que está esperando es que el buffer en este caso esté vacío para él seguir colocando sus cartas ahí, y si se llena simplemente él tiene que ponerse en pausa. En el caso del consumidor es al contrario, ¿no? Tiene que ver que el buffer esté lleno para él consumir lo que está ahí. Si está vacío tiene que ponerse en pausa. Bueno, entonces un esquema bastante sencillo de programar. Si vemos estos 2 diagramas de flujo, ¿verdad? Y esto se podría ver con un lenguaje de programación como el de lenguaje C. Se puede construir un monitor porque son llamados a funciones, la función productor, la función consumidor, y ponerlos a que tomen turno a través de este mutex, ¿no? Este semáforo. El problema de los lectores escritores, que digamos es el más interesante porque se utiliza mucho en las bases de datos, en los sistemas de gestión de archivos, disco duro, bueno, en general las bases de datos relacionales sobre todo. La descripción del problema: múltiples procesos hacen un recurso compartido, como son las bases de datos y los archivos, y los lectores solo leen el recurso y pueden acceder simultáneamente. No lo pueden modificar, pero sí lo pueden leer, y todos pueden leer simultáneamente un mismo recurso. Los escritores, por el contrario, pueden modificar el recurso, pero no pueden varios escritores o combinarse varios escritores o combinarse escritores y mezclarse con lectores. Necesitan acceso exclusivo y aislado. Los escritores no pueden acceder simultáneamente con nadie. Sus variantes: prioridad a los lectores, ¿verdad? Un nuevo lector puede acceder mientras hayan otros lectores, incluso si hay escritores esperando. Por tanto, siempre los lectores tienen la primera prioridad. Sin embargo, hay un riesgo en que los escritores pueden sufrir inanición, nunca escriban, puedan modificar el documento o modificar el archivo.
La prioridad de escritores, en cambio, tiene un proceso que es opuesto al de los lectores. Cuando un escritor está esperando, no se admiten nuevos lectores hasta que el escritor termine. Por lo tanto, los lectores pueden, si hay una cola enorme de escritores, los lectores pueden quedarse esperando y sufrir y morir de inanición, nunca poder leer lo que está en el archivo. Aquí tenemos una representación gráfica donde se pueden ver tanto los lectores y los escritores tratando de acceder simultáneamente, pero solo un escritor puede acceder a la vez. ¿Quiénes pueden acceder simultáneamente? Los lectores. Entonces tenemos soluciones con semáforo. ¿Qué variables son necesarias? Un mutex, que es parecido al semáforo, parecido al del problema del cartero o productor consumidor, que es lo que va a controlar el acceso a la región crítica. O sea, si están los lectores ahí, solo pueden pasar más lectores, más no un escritor. La región crítica tiene un contador de lectores activos, por eso es que tú puedes tener un contador y decir cuál es el tope de contadores máximos que pueden haber ahí hasta que se van saliendo y darle el turno al escritor. También puede llevar un contador de escritores, pero recuerden que el escritor tiene acceso exclusivo, por lo tanto no hay el único número que debe haber para el contador de escritores es el valor de 1 o 0. Y la base de datos, que es el DB, que es el que controla el acceso a la base de datos. Problema de inanición. Bueno, dependiendo de la implementación, algunos procesos pueden esperar indefinidamente, si siempre llegan otros con mayor prioridad. Entonces la solución es implementar un sistema de turnos que sea equitativo. Y por eso es que existen los grandes motores de base de datos. Esos motores de base de datos internamente manejan estructuras de datos avanzadas y que cambian por contexto. Pueden ser listas enlazadas circulares, listas enlazadas por colas, por pilas. Pueden haber árboles binarios, árboles balanceados, árboles desbalanceados, grafos. Todo ese conjunto de estructuras que automáticamente hace que el motor las sincronice y cambie a una de estas estructuras dependiendo del contexto que se dé. Hasta ahora no ha habido una base de datos, un motor de base de datos que lo haya hecho de una manera óptima, pero casi todas lo hacen bastante bien, bastante eficiente. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Que en este caso de los lectores escritores, ¿verdad? Vemos el procesador, vemos los recursos que son los libros. Este es un ejemplo de una biblioteca, ¿no? Entonces en la cola vemos a dos lectores y un escritor. Entonces el primer lector puede acceder al recurso, el segundo lector también puede acceder al recurso, pero el escritor no puede acceder al recurso. Sin embargo, como pasaron los dos primeros lectores, él se pone de primero en la fila, pero si atrás llega un lector, puede suceder que ese lector le pase por arriba y deja al escritor en inanición. Entonces una solución podría ser un contador que diga, cada dos lectores déjame pasar un escritor. Entonces como ya pasaron dos lectores y salieron y utilizaron el recurso y salieron, el procesador deja que le pase el escritor y deja al otro lector esperando. Como el escritor tiene acceso exclusivo, el contador se pone en 1 y nada más un solo escritor puede pasar a la vez. Entonces el escritor escribe, hace el cambio, sale y pueden entrar. Si llega otro escritor puede hacer el cambio, pero en este caso hay un lector esperando, entonces van a entrar los lectores otra vez hasta que se cumpla la condición del contador, que hayan 2 lectores, 3 lectores o 4 lectores, dependiendo del caso de la regla que se ponga para tope de cuenta para un lector. Bueno, vamos a resumir la solución a los problemas clásicos. Tenemos los monitores, que son estructuras, constructores de alto nivel que encapsulan operaciones de sincronización y proporcionan acceso seguro a recursos compartidos. Ventaja: alta abstracción, se evitan los errores, pero tiene la desventaja de que no están en todos los lenguajes, por lo menos los lenguajes que no son orientados a objetos o manejan funciones, no trabajan muy bien. Por lo menos el QBasic o los lenguajes como BASIC antiguos no trabajan bien. Y que los monitores son menos flexibles, ¿no? Se les cambia sobre la marcha, no es aconsejable. Está por paso de mensajes, que son procesos que se comunican enviando y recibiendo mensajes explícitos sin memoria compartida, y utilizan primitivas send y receive. ¿Cuál es su ventaja? Funcionan en sistemas distribuidos. En el caso, veamos el ejemplo de las criptomonedas, contratos inteligentes de las criptomonedas.
no se presentan condiciones de carrera, pero su desventaja es que tiene un mayor consumo de procesamiento y son complejos. Vean que Satoshi Nakamoto resolvió el problema del peer-to-peer con el peer-to-peer, resolvió el problema en Bitcoin de permitir la comunicación entre los procesos de los contratos, en este caso de las cadenas de bloque, ¿verdad? La forma en que él logró hacer que esto funcionara de manera estable. Transacciones. Tenemos las operaciones atómicas que se ejecutan completamente o no se ejecutan en absoluto, que proporcionan las propiedades ACID, que es atomicidad, consistencia, y que es isolation, que es aislamiento, y de la durabilidad. Ventaja, atomicidad garantizada, o sea que todo lo que comienza tiene que terminar, no se puede, y si no termina se reversa por completo y vuelve a su estado inicial, no puede quedar a medio camino. Recuperación ante fallos, ¿verdad? Que es el caso de que se reversa, hace un reverso, pues, en español, ¿no? Y la desventaja es su alto costo, ¿verdad? Consume recursos y los abrazos mortales pueden ser posibles. Se puede producir un bloqueo porque ellas no sincronizan en un corto tiempo. A veces funcionan bien y sincronizan, pero a veces pasan a coordinación, y cuando se coordinan es necesario que un ser humano esté ahí realizando la supervisión, lo que genera que el bloqueo debe quedar ahí hasta que un administrador se encargue de desbloquearlo. Las comparativas. Recomendaciones: monitores en sistemas centralizados, sistemas operativos, aplicaciones complejas. En la cuestión de paso de mensajes en sistemas distribuidos, por lo menos cuando se pasan mensajes no es bueno construir un sistema operativo basado en paso de mensajes, sino en sistemas distribuidos, como por el caso de las criptomonedas. Transacciones, bases de datos. ¿Por qué? Porque las transacciones tienen la capacidad ACID, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad garantizada. La implementación es que depende del contexto y la combinación debe ser posible. Aplicaciones prácticas. Los sistemas operativos modernos tenemos la gestión de memoria virtual, planificación de CPU en Linux y Windows, en sistemas de archivos con acceso concurrente o multiproceso. Beneficio clave: maximiza utilización de recursos y mejora el rendimiento del sistema. En sistemas distribuidos tenemos clústeres de computadores de alto rendimiento, como las máquinas minadoras, los sistemas globales de archivos distribuidos, como son las cadenas de bloque, los blockchain. También aquí lo menciona, blockchain y redes peer-to-peer. O sea que los sistemas globales de archivos distribuidos son servidores que trabajan de manera para comercios particulares o instituciones que utilizan archivos distribuidos. Aplicaciones en sistemas de tiempo real, sistemas de control de aviaciones, ¿verdad? Que los datos deben suceder en el momento que se está dando el evento, ¿verdad? Simulaciones en tiempo real, los sistemas ABS y de control de vehículos, equipamiento médico y de monitoreo, ya que esto puede implicar pérdida de dinero o pérdida de vida. Entonces es clave, ¿no?, que estos sistemas funcionen de una manera exacta. Entonces se garantizan respuestas en tiempos estrictos para sistemas críticos, o sea, que implica un peligro para los seres humanos. Entonces tiene aplicaciones prácticas esta solución. La aplicación en la industria: líneas de producción automatizadas, sistemas de control de industria, conocido como SCADA, la cuestión que tiene que ver con robótica. Y bueno, las líneas de producción automatizadas ya implican la robótica. Los sistemas de control industrial tienen que ver con cibernética, o sea, toma de decisiones también guiadas por inteligencia artificial. Tenemos también la gestión de cadenas de suministro, ¿verdad?, que es un problema que se produce, que requiere que se optimice los recursos económicos y materiales para generar el mínimo desgaste. Beneficios clave: optimiza procesos industriales y aumenta la eficiencia operativa. En conclusión, resúmenes de conceptos claves: comunicación entre procesos, mecanismos para intercambiar datos y sincronizar actividades, la planificación de procesos como algoritmos para optimizar el uso de la CPU, los problemas clásicos que son desafíos fundamentales en sistemas concurrentes, importancia actual, rendimiento de sistemas modernos, base para sistemas
operativos actuales y aplicaciones en dispositivos móviles, y la IoT, que es la Internet de las Cosas. Es decir, esos dispositivos que tú puedes controlar remotamente para abrir puertas, trancar neveras, apagar luces o cambiar la intensidad de la luz, o hacer que automáticamente tú desde un país a otro puedas controlar tu casa y abrir el garaje o la puerta para que entre un plomero, como un ejemplo que se puede ver en los sistemas Cisco Systems. Tendencia futura, sistemas multiprocesadores y multinúcleo. También tenemos la computación distribuida y sistemas embebidos, y la seguridad y comunicaciones entre procesos. En esto también podemos ver la tendencia que tiene la economía, de las finanzas descentralizadas, las criptomonedas, el blockchain y el trading algoritmo. Eso también se maneja con una complejidad que requiere de sistemas estratégicos. También la inteligencia, los modelos de inteligencia artificial, que trabajan con multiprocesadores y multinúcleos. Bueno, finalmente tenemos las referencias bibliográficas. Los mejores libros están escritos por Andrew Tannenbaum, sistemas operativos modernos y los sistemas operativos de diseño e implementación. Y bueno, hasta aquí finalizamos la clase y gracias por observar y participar en este video. Hasta pronto.